Vamos entonces a la escritura en la primera carta de Juan. Hoy terminamos la primera carta de Juan. Hemos estado predicando expositivamente desde el capítulo 1, versículo 1, y hoy terminamos la primera carta de Juan. Vamos a los últimos versículos, versículos 18 hasta el 21. Son unos pocos versículos, pero tienen mucha enseñanza y edificación también para nosotros, porque es la manera, es el epílogo, es la forma como Juan cierra su carta, recalcando lo que siempre ha dicho a lo largo de ella, como un viaje, pero finalmente necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y como algunos han recibido la invitación, el título de esta exposición de la palabra es Viviendo en la verdad. Viviendo en la verdad. Ahora, cuando vivimos en la mentira, es posible que terminemos creyendo que es verdad. O sea, a veces la mentira es tan seguida, tan frecuente, que pensamos que es verdad. Y eso sucede en una película. No sé si ustedes alguna vez la hayan escuchado. Se llama El Show de Truman. Bueno, probablemente la han visto. Y es un hombre que su vida se vuelve un reality. Entonces, es bien interesante porque desde que nace están las cámaras sobre él. Y hay un escenario que es tan grande que, según obviamente ciencia ficción, se ve desde el espacio. Es tan grande. Tiene sol, tiene mar, tiene luna, tiene día y noche, y todo eso lo organizan desde el director, donde tiene una sala y todo lo controlan. Hay actores por todo que rodean a Truman. Pero el único que no sabe que todo es una farsa es él. A él es un reality en vivo y todo el mundo en esa película muestra que todo el mundo lo está viendo su vida, lo están viendo crecer. Pero todo es un show. Todos son actores, hasta su mejor amigo es un actor. El director, al final, cuando él va creciendo, le diseña hasta con quién se tiene que casar. Y la actriz lo seduce. Y finalmente, pareciera que todo está muy bien porque eso está produciendo mucho dinero. El show es el más visto en todo el mundo. Y después de 30 años transmitiendo día a día desde su nacimiento, Truman se percata de algo. Él dice, esto como que no encaja. Porque él ve que todos los días ve las mismas personas. Todos los días es la misma rutina. Toda la ciudad entera. Y él empieza a tratar de salir de esa ciudad. Logra salir cuando descubre el engaño. Él va saliendo en una embarcación, pero le habían inculcado, según el libreto, que él le temía al mar, y él sigue adelante en su embarcación a pesar de todo, hasta que se estrella con el supuesto cielo, que es de cartón, es de metal. Y la película termina libre. Él sube una escalera, abre una puerta y es libre y sale del set. Y todo el mundo celebra. Por fin, este hombre tiene vida normal. Muy interesante. Ahora, vivir en la verdad es muy importante y fundamental para nuestras vidas, porque no tiene sentido vivir en una ilusión engañosa.
como en una película. No tiene sentido pensar que todo lo que me rodea es un engaño. Queremos vivir la realidad y la verdad. Lo que sucede es que sin Cristo, el mundo vive en una falsedad diseñada por el enemigo de este mundo para engañar los corazones. Pero los hijos de Dios, por el contrario, se identifican con la verdad y viven por la verdad, a pesar de las presiones de este mundo engañoso. Y este es mi mensaje en esta mañana para ustedes. Los hijos de Dios conocen la verdad acerca de Cristo y viven de acuerdo con esta verdad. Entonces vamos a la palabra en los últimos versículos. Versículo 18 en adelante, vamos hasta terminar. Dice así la palabra inspirada por Dios. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijos guardados de los ídolos. Entonces, en estos versículos vamos a estudiar primeramente que los hijos de Dios saben la verdad de que no necesitan pecar, en primer lugar. Versículo 18. Pero también los hijos, los genuinos hijos de Dios, saben, en segundo lugar, la verdad de que pertenecen a Dios. Y finalmente, los hijos de Dios saben la verdad que han creído en el Dios verdadero. Versículos 20 y 21. Entonces vamos a la primera parte. Los hijos de Dios saben la verdad que no necesitan pecar. El apóstol Juan está terminando su carta y en estos cortos versículos sintetiza todo lo que ha venido diciendo a lo largo de su carta. Está recordando a sus lectores que son creyentes, les está recordando su identidad en Cristo. El propósito de la carta no es que duden de su salvación, sino que más bien se examinen a la luz de la verdad y que puedan experimentar el gozo de ser un creyente genuino, un creyente que ama a Dios, un creyente que ama a sus hermanos, un creyente que obedece los mandamientos de Cristo, no como una carga, sino como algo natural. Vemos que los creyentes también son dolientes de sus hermanos, porque aquel que mira a su hermano pasar una necesidad y no extiende su corazón a él, entonces probablemente no es un hijo de Dios. Es lo que dice Juan. Aquel que no ama a su hermano no es un creyente, porque el amor de Dios no está en él, pero también aquel que ama el mundo es enemigo de Dios. No puede haber una dualidad allí. No puedo tener un pie en el mundo y el otro pie con Dios, tratando de parecerme un cristiano, pero de cartón. Juan está enfatizando, está animando a los verdaderos creyentes a que se gocen en la verdad absoluta de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si Jesucristo es el Hijo de Dios, eso tiene muchas implicaciones, porque si no lo adoramos a Él, al Hijo de Dios, al Creador del universo, entonces recibiremos su juicio. Es así.
Si Jesucristo es el Hijo de Dios, la única respuesta es postrarnos ante Él, porque Él es el dueño de cada centímetro cuadrado de esta tierra. Esa es la lógica de Juan. Y en el verso 18, Él mismo se incluye en aquellos que saben que han nacido de Dios. Versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, ¿qué pasa? No peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. En otras palabras, lo que está diciendo Juan es que los verdaderos, genuinos hijos de Dios, los que han nacido no de la carne, sino del Espíritu, que ha implantado la palabra de Dios y que ha germinado vida para cambiar los corazones, para transformar el alma a unos afectos por Dios, unos deseos por Dios y un amor por Él, no pecan. No se fortalecen en el pecado, no aman el pecado, sino que más bien huyen del pecado. El pecado no es su práctica, su anhelo. Es la excepción. Y cada vez que un creyente genuino peca, confiesa su pecado. Eso lo dice en el principio de la carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque aquel que dice que no peca, entonces hace a Dios mentiroso. Lo que sí es cierto es que el pecado debe ser abandonado y debe ser confesado, y el arrepentimiento tiene que ver con el abandono del pecado. Los hijos de Dios no pecan en ese sentido, y esa es la verdad. El nuevo nacimiento es la forma como los creyentes obtienen una nueva naturaleza que no se encuentra inclinada al pecado. Generalmente cuando un genuino creyente, le hablan de su pasado, no quiere ni siquiera nombrarlo. Es tan vergonzoso para él que dice, no, no me hables de eso, háblame de Cristo, que cubrió el pecado. Los verdaderos y genuinos creyentes que han nacido de nuevo no andan alardeando de su pecado, tampoco. Sus vidas están revestidas de santidad. Y no me malinterpreten con respecto a lo que significa ser santo. Porque ser santo no es estar en un monasterio, o estar en un convento, o estar aislado del mundo. No, ser santo significa que estamos en el mundo, pero separados para Dios. Estamos funcionando con el mundo, estamos interactuando con el mundo, pero estamos siendo separados, apartados para Dios. Y dentro de ese mundo funcionamos, pero glorificando a Dios. Ser nacido de Dios no es algo que pueda producir el esfuerzo humano. Dice Juan, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. No se pueden producir hijos de Dios con actos religiosos. No se pueden producir hijos de Dios con esfuerzos humanos. Se trata de una obra del Espíritu unilateral de Dios. Cuando nos rendimos a Él, cuando confesamos nuestros pecados, cuando entendemos que Jesucristo es la única respuesta para nuestras vidas, para perdón y salvación. En la lógica de Juan, es imposible que un hijo que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios esté destinado y sujeto al poder de Satanás.
En estos tiempos, según lo que uno puede escuchar, y hace algunos años, toda la culpa se le echaba a Satanás. Pero lo cierto es, él no es el culpable de todo, pero está controlando a sus hijos. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ninguno que es un hijo de Dios está bajo el poder de Satanás, sirviendo a Satanás con su mente, sirviendo a Satanás con su cuerpo, como instrumento para pecado contra Dios. Pero los genuinos creyentes, es decir, aquellos que han nacido de Dios, han recibido una nueva naturaleza por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que cada creyente va a tener un antes de Cristo y un después de Cristo. Todos a veces no nos acordamos exactamente, a veces las señoras sí que tienen más memoria, ellas sí te dicen: mira, eso fue hace 17 años, fue un enero por la mañana. Algo así, ¿no? Pero normalmente nosotros los mortales no nos acordamos exactamente cuándo fue eso. Pero lo que sí es cierto es que hay un momento radical cuando Dios nos salva. Y todo el pecado queda atrás y empezamos una vida nueva con Cristo. Sus gustos y sus deseos por el pecado ya no tienen fuerza. Ya no quieren ofender a Dios. Y lo hacen de manera natural. Hay un pequeño animalito que no es muy familiar aquí en el valle, pero en otros lados se llama el armiño. Entonces el armiño es como un pequeño animalito, como un conejito en miniatura, con una piel bastante apreciada por los que trafican con pieles. Es una piel sedosa y blanca. Entonces, la manera en que los que cazan esas pieles tan preciosas del armiño lo cazan, ellos untan brea en su cueva. O sea, ensucian la entrada de su cueva con brea negra. Entonces el animalito, por no ensuciar su piel y no entrar al lugar donde se pueda proteger, entonces lo atrapan. Ese es un creyente, hijo de Dios. Prefiere morir, pero no ofender a su Señor. El pecado deberíamos más bien reaccionar ante el pecado como el armiño, para no ensuciar las vestiduras de justicia que Cristo ya nos ha dado. No necesitas el pecado para vivir. Tu deleite se encuentra en Dios. Si eres un hijo nacido de nuevo, tu corazón ahora vive para la pureza de Dios. Y esta es la verdad. Es la verdad. Es la única verdad, es que todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Pero eso nos lleva al segundo punto. Versículo 19. No solamente los hijos de Dios saben en verdad que no tienen que pecar, pero también saben en verdad que le pertenecen a Dios. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. A lo largo de su carta, Juan ha venido mostrando muchos contrastes
Hemos visto que Él habla de la luz y las tinieblas, de los falsos maestros y los verdaderos, de Dios y el mundo. Él usa muchos contrastes. Y precisamente aquí hace un contraste entre los hijos de Dios, los que sabemos que somos de Dios, y los que están bajo el poder del maligno. Los verdaderos hijos de Dios saben que Dios es su dueño. Esto quiere decir que sus vidas le pertenecen a Dios. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y nadie las apartará de mi mano, porque me pertenecen para siempre. Yo compré con sangre en la cruz sus almas, y aunque huyan hacia el pecado, los traeré y los postraré ante mi presencia, como hizo con Pablo, camino a Damasco. Él iba persiguiendo a la iglesia, él iba con cartas para apedrear, como hizo con Esteban, a la iglesia, pero él se encuentra con Jesucristo resucitado y es derribado, y su vida es transformada para siempre. No por voluntad de Pablo, es por voluntad de Dios. Pero por otro lado, estamos hablando de dos clases de dueños: los que le pertenecen a Dios, pero hay unos que les pertenecen al maligno. Son controlados por el maligno. El poder del maligno afecta sus vidas, a todos aquellos que no son hijos de Dios. Son controlados por Satanás, son infestados por los malos pensamientos de Satanás, son atraídos al pecado y son destinados a ser esclavos del pecado. Sus instintos son para el pecado, sus pensamientos son para el pecado, no aman la Escritura, no anhelan a Cristo, no aman al Rey, sino que aman al maligno y les sirven. No solamente con sus ojos, no solamente con sus bocas, no solamente con sus pensamientos, sino con sus cuerpos. Están destinados para ser usados por el maligno. Estar bajo el poder del maligno es el peor estado y más lamentable que un ser humano puede experimentar. Es como subirse a un barco, a un crucero. Están de moda los cruceros. 5 estrellas, ¿no? Bahamas. Pero aquel que está dominado por el maligno cree que va en un crucero 5 estrellas, pero tiene un solo capitán: Satanás. Satanás es el capitán de ese barco, que parece lleno de lujos, que parece que tiene piscinas, tiene teatro, tiene comida sin fin, como dicen por ahí, todo incluido, incluyendo el infierno. Los que están controlados por las tinieblas, los que están controlados por el maligno, tienen un solo capitán en un crucero que está destinado al juicio eterno, aunque parezca que vayan en 5 estrellas. Viven engañados, están en el engaño. Pero si eres un hijo, una hija de Dios, has sido apartado para Él, vives iluminado por la luz de Jesucristo, te sentirás extranjero en este mundo caído, no soportarás las malas conversaciones, no soportarás los malos videos, no soportarás las mentiras, no soportarás la seducción, no soportarás la seducción, no soportarás al maligno. Esto no significa que no experimentaremos aflicciones en este mundo.
Vamos a sufrir, vamos a arrepentirnos, porque cada vez que pecamos contra nuestro Dios, cada vez que no nos sentimos que damos el estándar, nos duele nuestra alma. Y sentimos que no somos lo que quisiéramos ser. Quisiéramos ser los mejores padres, pero no lo somos. Quisiéramos ser los mejores hijos, pero no damos el estándar. Quisiéramos ser mejores esposos, más caballerosos, pero no llenamos el estándar y somos afligidos. Pero esto no significa que estemos bajo el maligno. Nuestra batalla contra el pecado, Cristo ha triunfado. Ya no estamos bajo el poder del maligno porque le pertenecemos a Dios. Aquel que comenzó la buena obra, aquel que comenzó a transformarnos, terminará la buena obra por la gloria del Rey. Él completará y nos refinará para que estemos listos para su encuentro. Entonces, los hijos de Dios saben que no tienen que pecar, y eso es verdad, pero también saben la verdad que le pertenecen a Dios. Y finalmente, los hijos de Dios saben la verdad que han creído en el Dios verdadero. Versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Si notan, hay una repetición en este versículo. 3 veces Juan usa la palabra verdadero. Hay un énfasis de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él está interesado en que los lectores de su carta entiendan que Él quiso comunicarles que Jesucristo es Dios, que Él resucitó y venció la muerte, y que Él hizo parte de aquellos que palparon a Cristo, que lo vieron físicamente, que les mostró sus heridas, que Él venció a la muerte y está coronado en gloria eterna por los siglos de los siglos. Jesús es verdaderamente, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y necesitamos entender y creer. Es lo más importante de nuestras vidas. Más que creer en los políticos, más que creer en los poderosos, lo más importante de nuestras vidas es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera de obtener vida eterna. Ahora, si Jesucristo es el Hijo de Dios, como ampliamos en una exposición anterior, eso tiene varias implicaciones. El texto que está diciendo Juan dice al final del versículo 20: este es el verdadero Dios y la vida eterna. De tal manera que si eso es verdad absoluta, entonces Jesucristo ha venido, lo que significa que Él era preexistente antes de encarnarse. Si Él ha venido es porque antes existía. Él no comenzó en el pesebre su vida, Él es eterno. Y decidió voluntariamente venir a este mundo. En segundo lugar, si Jesucristo es el Hijo de Dios y la vida eterna, entonces
Esto quiere decir que Él ha revelado al Padre dice el versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Solamente Jesucristo puede revelar al Padre y no podemos tener acceso al Padre sin Él. Pero también estar en Cristo es estar en la verdad. Todo aquel que no se haya rendido a Cristo, todo aquel que no comprende que es la única esperanza, permanecerá en falsedad. Todo aquel que no se rinde al Hijo de Dios está alucinando en el engaño. Estará tratando de buscar satisfacción de su alma en el pecado. Jesucristo es Dios y es la única manera en que Juan concluye esta carta, la verdad absoluta que los falsos maestros intentaban negar. Ahora, esta carta termina de una manera poco común. Generalmente el apóstol Pablo, por ejemplo, se despide saludando, encomendando con nombre propio a todos siervos, a hermanos, salúdame a fulano, salúdame al otro. Las cartas terminan así. Normalmente una carta termina dando despedida, pero él termina diciendo: hijos, guardaos de los ídolos. Nuestra manera de vivir se verá afectada por la verdad. La identidad que tenemos en Cristo es suficiente para guardarnos de los ídolos. Ahora, un ídolo no necesariamente son los altares de yeso que construyen. Pueden ser personas, pueden ser cosas, o podemos ser nosotros mismos, nuestros ídolos. ¿Cómo sabemos si identificamos un ídolo? Porque si nos los quitan, nos da ira o nos deprimimos. O quizás se acaba nuestra esperanza. Los ídolos quieren hacernos pecar y negar la identidad en Cristo. Los ídolos quieren seducirnos para vivir como vive el mundo. Y los ídolos, quieren hacernos caer en el error, pero son solamente caricaturas de Dios. Tal como sucedía en la película de Truman, ¿recuerdan? Donde su realidad era falsa, donde fue engañado desde su niñez en un mundo irreal, controlado por el director de todo ese escenario. El maligno tratará de engañarte y someterte tu vida en el engaño. Tratará de hacerte creer que los problemas que tú estás atravesando es porque has pecado, que tienes pecados ocultos, pero no es cierto. El maligno tratará de hacerte alejarte de la iglesia, de los hermanos, de la palabra de Dios, para que puedas pecar en privado. El maligno te hará pensar que eres autosuficiente sin Dios y que vas para el éxito sin Dios, lo cual no es verdad. Recuerda que Jesucristo pagó el precio por tus pecados. Esa es la verdad. Recuerda que perteneces a Dios. Esa es la verdad.
Recuerda que Jesucristo es verdadero, que sus palabras son verdaderas, que su redención es verdadera, que su justicia es verdadera para librarte del juicio y darte vida eterna. Despójate de tus ídolos, aquellos que te distraen, para que no ames a Dios, para que no ames a otros. Huye del engaño, del maligno. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es suficiente para alimentar nuestros corazones, para guiarnos a toda verdad, Señor. Padre, pedimos por aquellos que están engañados por el maligno, están embarcados, Señor, cruzando en el engaño de sus corazones, creyendo que son amigos tuyos, Señor, creyendo que te pertenecen. Pero un día tú mismo les dirás: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Padre, ayúdanos a gozarnos en la verdad, la cual es absoluta y perfecta. Abre nuestro entendimiento, nuestra lucidez, nuestros sentidos espirituales siempre, para que este mundo no nos abrume con sus presiones, aún con las persecuciones, con el sufrimiento o con las tentaciones. Guíanos, Señor, como iglesia, y ayúdame para siempre vivir la verdad y permanecer en la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.